Este es mi hogar. Un nuevo comienzo siempre estará cargado de obstáculos imprevistos, mas este por lo general suele ser gratificante cuando se ha llegado a algo seguro. En mi caso, este, lejos de ser reconfortante, fue el inicio de una pesadilla acerca de la cual, aún en pleno siglo XXI, me cuesta bastante hablar. No mentiré al decir que ya he superado esto, pues aún me estremezco cuando el más mínimo ruido me despierta por las noches. O peor aún, cuando escucho el agudo llanto de un bebé pidiendo a gritos que se le presente algún tipo de atención, pues en esas épocas para mí el llanto de un infante era solo el comienzo de una larga pesadilla. En ese entonces corría el año 1980. Mi familia y yo, con 8 años de edad, nos habíamos mudado a un pueblito apartado de la ciudad, pues por problemas familiares tuvimos que abandonar nuestro antiguo hogar en la capital del país. Al ser citadinos, los lugareños nos despreciaban solo por no ser similares a ellos, pues casi todos llevaban el mismo apellido. Tanto era el rechazo hacia nosotros, que vivimos en una fétida accesoría alrededor de 3 meses. No fue hasta que una vieja mujer se apiadó de nosotros, que logramos habitar en un lugar decente, pues ésta le mostró a mi madre una vieja casa aparentemente abandonada. Ella nos contactó con el dueño y, al tratar con él, nos dejó quedarnos en ella sin necesidad de pagar renta o algo por el estilo. En palabras de aquel señor, solo con cuidarla basta y sobra. La casa en cuestión era un lugar bastante extenso, pues contaba con 400 metros cuadrados de construcción, con otros 200 de patio que la rodeaban en absoluto. A los lados existían bardas bastante altas, y en las partes frontal y posterior existían 2 enormes árboles, por lo cual podría decirse que estábamos rodeados. Durante 2 días estuvimos arreglando su interior, que consistía en una cocina-comedor, una pequeña sala de estar, un cuarto de baño, 3 habitaciones céntricas y finalmente una habitación en el extremo norte de la construcción. Lo raro comenzó desde este entonces, pues a pesar de lo ya mencionado, el lugar era realmente frío, y eso no lo era todo, pues ocasionalmente un olor pútrido y antes de repintarla extraños símbolos yacían inertes sobre las paredes de casi todas las habitaciones, pero en especial en el cuarto norte. Toda la casa emanaba una atmósfera realmente pesada, pero de nueva cuenta el último cuarto al final del pasillo se llevaba la corona. Por esta razón, decidimos convertir esa habitación en una suerte de desván. En fin, nos acomodamos en las 2 habitaciones anteriores a la ya mencionada, dejando la habitación ser destinada para las visitas ocasionales. Vivir en un lugar así de día es una cosa, pero de noche a veces es bastante curioso lo que hasta el más mundano de los sonidos puede representar, pues cuando éste se manifiesta en un lugar en donde no debería, puede desbalancear hasta el más centrado de los eruditos. El primer encuentro tuvo lugar 2 noches después de establecernos. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana y nosotros, por supuesto, nos encontrábamos dormidos. Cuando me encontraba en el apogeo de mi letargo, un peculiar sonido me devolvió a la realidad. Destanteada buscaba la fuente de este, mas no tardé en notar que era una especie de ruido metálico que resonaba en el techo. Sí, indudablemente se escuchaba como si alguien arrastrara cadenas encima de nuestras cabezas, pero ¿quién en su sano juicio haría eso, en especial de madrugada? Mi padre, ni corto ni perezoso, salió a investigar, mas lo único que encontró fue un gato. La cosa no paró ahí, pues la mañana siguiente noté varios rasguños en mi muñeca derecha, seguido de un tremendo desorden en la pequeña sala de estar. De nuevo no le tomamos demasiada importancia. Supongo que esto era alguna especie de ultimátum, pues a partir de la noche siguiente, las cosas en realidad se pusieron bastante turbias. Era de madrugada. De nueva cuenta me encontraba profundamente dormida, cuando algo me despertaba. Esta vez no sería el ruido de unos simples eslabones, esta vez era algo mucho más normal. El llanto de un bebé. Esto no sería descomunal a no ser por 2 razones. Número 1, soy hija única. Y número 2, es que ese maldito llanto provenía de la habitación totalmente deshabitada del final del pasillo. Admito que este hecho me dejó congelada, pues pareciera que era la única que notaba esta anomalía. Todo lo que pude hacer fue cubrirme hasta la cabeza con mi sábana hasta quedarme dormida. Ojalá hubiera sido tan sencillo. Cuando comenzaba a ceder, mi cama se empezó a mover como si un saco helado de huesos
Hubiese entrado en ella y luego recostado a mi lado. Ni siquiera pude gritar, pues estaba muerta del miedo. Durante 2 horas fingí estar dormida al borde del llanto, sintiendo cómo unas heladas manos rozaban mi rostro una y otra vez, apreciando cada detalle frenéticamente. Por supuesto, cuando les comenté esto a mis padres, lo trataron como la hiperactiva imaginación de una niña. Las noches pasaron y en cada una de ellas estaba sin falta ese llanto, ese maldito llanto que fungía como augurio de una larga noche. Mi visitante no se conformaba con solo tocar mi cara, sino que recorría todo mi cuerpo. Durante la noche podía sentir su gélido aliento en mi cara, sus heladas manos recorrer mi cuerpo, y en ocasiones escuchaba susurros apenas entendibles. Algo como: hija mía, por favor perdóname. Puede parecer curioso, pero cuando no escuchaba aquellos llantos venía el verdadero terror. Pues cuando este raro evento ocurría, por lo general en la noche del 30 de abril a 1 de mayo, mi visitante se tornaba mucho más agresivo. Recuerdo con nitidez la primera vez que esto ocurrió. Me preparaba mentalmente para otra noche no tan solitaria, mas el llanto nunca llegó. Pensé que se había detenido y bastante alegre me disponía a dormir, pensando en que finalmente pasaría una noche tranquila. Pasó el tiempo y curiosamente sentí una mirada penetrante. Esta no parecía la presencia que me visitaba cada noche, pues la podía sentir mucho más enojada. Lamentablemente estaba en lo correcto. Al notar que el llanto no estaba, entró en frenesí. Comenzó a azotarse contra la pared. Luego me tomó del brazo derecho y me agitó alrededor de 20 minutos. El fuerte agarre, combinado con los infernales gritos que aparentemente solo yo podía escuchar, me agitaron lo suficiente como para hacerme caer inconsciente, no sin antes escuchar sus berridos en mi cabeza. ¡Devuélvelo! ¿Por qué nos haces esto? ¡Dámelo ya! Esta vez no sería la única en notar a este ser, pues mis padres también lo hicieron. Al parecer, unos minutos después de lo que me ocurrió, el televisor de su cuarto se encendió sin motivo aparente, sin marcar canal ni volumen, solo estática acompañada con unos gritos dignos de una película de terror. En la mañana pudimos notar una cantidad significativa de moretones y leves cortadas en mi brazo derecho. De nueva cuenta había un caos, pero esta vez se extendía hasta la habitación del fondo. Creo que hablo por toda mi familia cuando digo que nos hubiera encantado mudarnos cuanto antes, mas no teníamos dinero extra para rentar y mi auténtica casa aún no acababa de construirse. Durante 4 años sufrí por algo que no podía ver. Las visitas ahora ocurrían también de día. Estas iban desde extraños susurros hasta golpes tremendos en las ventanas, azotes de puertas, apagones y por supuesto las ya típicas visitas nocturnas. Me gustaría decir que esto fue lo peor que viví en ese sitio, pero no. Lo peor aún estaba por venir. Raramente esto ocurrió cerca del tiempo de abandonar esa maldita casa del demonio. Como toda familia, la mía cuenta con la tía loca que dice poder ver más allá. Esta nos visitaba a sabiendas de que nos mudaríamos dentro de unos días. Mi propia casa estaba terminada y solo faltaba detallarlo un poco. Mis padres habían salido y me encontraba sola con mi tía, que había tardado demasiado en el baño. Curiosamente, ella se sentía realmente incómoda frente a los espejos. Y sumando que no escuchaba ningún ruido, me llevaron a echar un vistazo. Lo que a continuación vi me dejó atónita. Mi tía se estaba dando de topes en el ya roto y ensangrentado espejo. Su mirada parecía perdida y hablaba con una voz no propia de ella. En cuanto se percató de mi presencia, giró su cuello casi 180 grados, y luego pronunció esas malditas palabras que aún hoy me cuesta bastante olvidar. ¿Así que te vas de mi lado? No, tú te quedas conmigo. Sus desorbitados ojos me miraron como nunca antes lo habían hecho. Corrí al lado opuesto, cerrándole la puerta en la cara, corriendo y a su vez tratando de desafanarme de esa peliaguda situación. Tomé las llaves y, cerca de la entrada al cuarto de huéspedes, miré hacia el norte. Enseguida divisé una silueta negra que pasaba del cuarto de mis padres al mío. Al no encontrarme, chilló tan agudo que casi me deja sorda. Salió de él y con relativa tranquilidad me miró fijamente durante lo que a mí me pareciera una eternidad. En ese momento lo único que deseaba era correr hacia la puerta que estaba a escasos metros de mí, mas mis piernas no respondían. Este ser es de lejos lo más aterrador que he visto en mi vida. No me hace gracia alguna tener que recapitular estas agrias memorias, mas le trataré de describir lo mejor que las palabras me permitan. El ente en cuestión estaba cubierto totalmente con una túnica negra que arrastraba en el suelo, un par de cadenas tirando de sus brazos y finalmente
una máscara semiovalada cubriendo su rostro. Ahora esa cosa me observó de pies a cabeza. Su gélido aliento me hizo reconocer a mi visitante de inmediato. Extendió su mano y finalmente vomitó aquello que creo que eran palabras, apenas entendibles para el oído humano. Tú irás sin mí a cualquier lugar al que vayas. No recuerdo más de esa traumática experiencia. Mis padres nos encontraron alrededor de 2 horas después tiradas en el suelo. Los cristales estaban rotos, los crucifijos de mi madre regados por doquier, las manos de mi tía destrozadas, y ni hablar de mi brazo derecho. Nos mudamos al día siguiente. Después de eso solo supe que nuestros sucesores duraron alrededor de 2 meses en ese lugar antes de mudarse, y ahora, 36 años después, me entero de la verdad tras todo esto. En ese lugar se llevaban a cabo rituales satánicos cuando yacía vacía. Pero esto no lo es todo. Antes de ser vendida y posteriormente alquilada, ese lugar fungía como la casa de citas local. La señora que en ese sitio se prostituía era casada, mas su esposo rara vez se encontraba a su lado. Para guardar las apariencias, esta señora abortaba cuando resultaba preñada, enterrando los restos de aquellos pobres fetos en el jardín. Irónicamente, un día su marido descubrió esto mientras estaba de vacaciones en el pueblo, y en un ataque de ira mató a su esposa, que de nuevo estaba embarazada, solo para posteriormente quitarse la vida en aquel lugar. Esto explica muchas cosas, pero principalmente los pequeños huesos que encontré en el jardín cuando era una niña.